Siempre es un gusto recibir a nuestro querido químico de casa, precisamente pues Sergio Salazar Lozano. Muchísimas gracias del grupo Lister. Siempre un gusto saludarte, Sergio, que estés con nosotros y sobre todo que nos pongas al día con respecto a los diferentes análisis que podemos obtener ahí en Laboratorio Lister. Bienvenido. Claro, Maritza, muchas gracias, de veras. Bueno, pues mira, la idea pues hoy es platicarles un poco también de otro estudio. Digo, hemos estado hablando mucho, por supuesto, del virus SARS-CoV-2, que es algo que en definitiva pues estaremos con él todavía un buen tiempo y bueno, habrá que ir poco a poco viendo los avances y todas estas cosas, pero pues los demás temas de salud siguen estando vigentes también, ¿verdad? La vida continúa y de hecho creo que hasta se ha comprobado que muchos de los estudios los hemos dejado en stand-by precisamente por estar con este virus. Exacto. Y por ejemplo, el virus del papiloma humano. Exacto, este es otro virus, pero es un virus que también debe preocuparnos mucho. Claro. Genera, bueno, el virus del papiloma humano, permíteme decirte, en general, los virus del papiloma en general son, digamos, los virus que más cánceres provocan en el mundo, ¿sí? Y el virus del papiloma humano, con el cáncer cervicouterino en particular, se dice que es una condición necesaria, mas no suficiente. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que prácticamente todos los cánceres cervicouterinos que se diagnostican presentan o presentaron hasta una infección por virus del papiloma humano y el genoma del virus se encuentra presente en estas células cancerígenas, ¿sí? Entonces, por eso la parte necesaria, ¿verdad? Y la parte más no suficiente quiere decir que no es lo único que tiene que ocurrir para que una mujer, por ejemplo, desarrolle cáncer cervicouterino. Es decir, hay condiciones ambientales, importa mucho la condición hormonal y demás, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, pero sí es muy interesante que en los últimos años, bueno, aquí ya hablamos de décadas, ¿verdad? Por supuesto, hemos tenido ya la posibilidad de detectar directamente el material genético del virus en las muestras que se pueden tomar ginecológicas, ¿verdad? Y esto es importante porque una mujer que no presenta estas, digamos, una infección viral, las probabilidades de que desarrolle cáncer cervicouterino son casi nulas, ¿verdad? Habitualmente, el único estudio que se realizaba era el estudio del Papa Nicolau. Sí. Pero el Papa Nicolau, digamos que la limitante que tiene es que solo observa morfología, ¿verdad? Es decir, ve cómo está la célula, si la célula empieza a mostrar displasia, es decir, su morfología empieza a ser anormal, se le califica en base a ciertos parámetros y se le dan calificaciones, por ejemplo, de NIC 1, 2 o 3 y después finalmente cáncer cervicouterino, ¿verdad? Pero una mujer que desarrolla un NIC 1, un NIC 2 o un NIC 3 que desconoce su estatus con respecto al virus, en realidad muchos de estos no es una progresión lineal que termine forzosamente en cáncer cervicouterino. Puede haber inflamaciones del tejido que después regresen a su estado normal. El riesgo importante lo lleva el hecho de que esté presente el genoma viral ahí. Y el virus lo que hace es, cuando primero infecta a una mujer, se replica y empieza a infectar otras células del tejido y demás, ¿no? Pero, pasado entre 1 y 2 años, no sabemos por qué, este virus se integra en el genoma de las células de las células, ¿no? Y entonces, ¿qué problema tiene esto? ¿O qué es lo que esto implica? El problema es que cuando el virus está haciendo copia de sí mismo y está activo, hay un gen, tiene varios genes, y hay un gen que se llama E1. Ese gen que se llama E1 mantiene a raya y controlados 2 genes virales que se llaman E6 y E7. Estos genes son oncogenes. Si no los mantiene a raya, entonces promueven que la célula que está infectando se divida y se divida y se divida y pueda transformarse en cancerosa. Pero cuando el virus está completito y activo, replicándose así, los tiene bajo control. Cuando se integra porque donde la región del genoma donde está E1 se corta y se mete en el genoma de la célula. Al hacer eso, E1 deja de hacer su función y E6 y E7 se disparan por los cielos y entonces es cuando inicia este proceso en donde el riesgo está aumentando para que se desarrolle un cáncer, porque E6 y E7 son oncogenes, promueven la división celular, evitan que una célula que está progresando de este modo entre en el programa de muerte celular, se le llama muerte celular programada o apoptosis, en donde una célula que se quiere salir de control, el cuerpo todavía tiene programas en su genoma para hacer que se muera y entonces se elimina el riesgo. Pero este virus evita también ese tipo de acciones por parte de la célula.
Y el cáncer se tarda, pues, años, incluso décadas en desarrollarse. Y esto nos da una ventana para poder hacer los estudios y hacer detecciones tempranas. Pero claro, para poder detectar temprano hay que tener la rutina de estarse checando examinando, claro. ¿Verdad? Importante todo esto que acabas de decir. Y fíjate que esta explicación me parece por demás interesante, porque muchas veces desconocemos, decimos nada más hay de dos, esto o esto. Y ahora con esta explicación que tú nos das y después de los descubrimientos que se han estado haciendo durante las últimas décadas, nos damos cuenta de esta carga genética que tiene este virus del papiloma humano que desconocemos y que ahora sabemos por qué del comportamiento en unas personas, en unas mujeres así, en otras mujeres así. Mi última pregunta, porque nos vamos a tener que despedir, es, ¿esto de alguna forma traes esta predisposición genética? Es decir, si mamá, abuela tuvieron cáncer cervicouterino, ¿es probable que tú también traigas esto? Bien, como con básicamente la vasta mayoría, si no es que todas, casi todas las enfermedades, habitualmente pues sí existe un componente que es genético, ¿verdad? Sin embargo, en este caso, el componente más importante pues parece ser la infección con el virus, ¿verdad? Entonces tú puedes tener propensión, pero si no te infectas con el virus y sobre todo no te infectas y persiste, porque la vasta mayoría de las infecciones se eliminan. Por eso es que una prueba que hacemos nosotros que se llama captura de híbridos se recomienda en mujeres de 30 años en adelante, porque las mujeres jóvenes tienden a ser sexualmente más activas y pueden cambiar de pareja y en ocasiones se infectan, pero luego se resuelve esa infección de manera normal y no persiste el virus. Con lo que ya nos explicabas hace un momento, claro. Pero a partir de los 30 años sí es importante estarse revisando, porque si se encuentra la presencia, entonces esto puede indicar un riesgo a la larga de desarrollar este problema, ¿no? Ahora, rápido también, un resultado negativo de este estudio de la captura de híbridos nos sirve, tiene un valor predictivo negativo, se le llama esto, del 100% prácticamente. Es decir, una mujer que tiene un resultado negativo no le va a dar cáncer cervicouterino, según al menos un estudio de la India que ya tiene una década que se llevó a cabo por lo menos, de 8 años. Es decir, los siguientes 8 años casi seguro no le va a dar, porque como toma muchos años desarrollar el cáncer, si hoy no está infectada con el virus, lo más seguro es que los próximos tal vez hasta 8 años no esté libre. Ahora, no quiere decir que no se haga pruebas en 8 años. Claro, el ginecólogo dirá cuáles son los tiempos, pero hablo solo de un estudio, ¿verdad? Sí, por supuesto. Igual hacemos PCR para identificarlo y esa aplica mucho en hombres, pero bueno, cubrimos esta variedad de estudios moleculares en Lister de alta especialidad. Y qué importante que tú lo dejes bien claro ante el público, porque así la próxima vez que sepan que tienen que hacerse un estudio de este tipo, bueno, está Laboratorios Lister, que además están multiubicados, están por todos lados, así que muy fácilmente puedes llegar a uno de estos laboratorios Lister, hacerse estas pruebas y todas las que ustedes requieran. Lo importante es que estén en muy buenas manos de profesionales como es Laboratorio Lister, que además tienen un gran prestigio de muchos años. Siguen apareciendo los teléfonos y también la forma en cómo ustedes pueden contactarlos. Sergio, como siempre, un placer tenerte con nosotros en el programa. Gracias, de verdad. Y gracias por esta vasta e interesante explicación sobre el virus del papiloma humano. Gracias. Que te vaya muy bien, que tengas muy buena tarde. Nosotros continuamos con Marco Ochoa.